Hola, buenas tardes. ¿Tienen a la vista la pantalla que dice imposición sobre la renta? Buenas tardes, sí, se ve. Gracias, Irene. Bueno, pregunté a la facultad y hay dos noticias. Una que seguramente, bueno, ambas seguramente ya las sabían los alumnos que se enteran de todo antes que el profesor, que el 29 es feriado, por tanto no hay clase, y que el examen es el lunes 6 de abril. El examen final es el lunes 6 de abril. O Eso sea, sí. el 6 de diciembre, ¿no? No de abril. Sí, perdona, estoy realmente mal dormido. Lunes 6 de diciembre. Y esto significa que la última clase que puede entrar al curso iba a ser la del lunes 29, que ya no puede entrar al curso porque primero porque el lunes 29 es feriado y segundo porque la del jueves de esa semana ya no cumple con el plazo de una semana, haberla visto una semana antes de la fecha del examen. Lo cual nos lleva a que las últimas dos clases que entran para el examen son las de esta semana, imposición sobre la renta, que veremos hoy. Lamento indicar que por estas premuras del calendario voy a tener que recortarla. Y la del jueves, que tiene que ver con impuesto al valor agregado. La otra noticia que les puse hace poquito en el chat es que la segunda parte de la clase del jueves pasado, por error enteramente imputable a mí, no le di al botón de grabar, no se grabó, por tanto, no tenemos grabación de la parte de delitos fiscales, que además es una parte realmente importante, el delito de fraude sobre todo. Pero afortunadamente localicé la grabación del curso, de esta misma clase del curso en el primer semestre de este año. Y por tanto, pues pensaba subir esa a la plataforma. Creo que las actualizaciones de aquella presentación con la que usé este jueves pasado son muy poquitas. Tal vez tiene que ver algo con el salario base debidamente actualizado o alguna cosita más, pero que en general es la misma presentación. Y entonces pues pensaba subir a Metix la presentación de julio de este año. Profesor, y una pregunta. ¿El examen del día 6, a qué hora sería? ¿O sería como el anterior que tuvimos todo el día para hacerlo? ¿O cómo? Es que justo ese mismo día tengo otro examen y para poder organizarme. ¿Por qué tienes dos exámenes en la misma fecha, Irene? Tengo la asignatura de ciencias forenses, de medicina legal, y el examen es justo el mismo día. Y bueno, en mi universidad en España tenemos como un llamamiento especial cuando te coincide un día los mismos exámenes para poder cambiar uno de ellos, pero aquí creo que no se hace eso. Entonces, pues para organizarme un poco. Okay. Yo pienso hacer el examen en la fecha que me asigna la facultad. Y según llamé en la mañana de hoy, me dijeron que era el lunes 6 de diciembre. Si me pusieran otra fecha, pues la hago en esa otra fecha, pero yo entendía que todos los alumnos de un mismo curso en principio no pueden tener exámenes en el mismo día y que cabalmente ese es el origen de la planificación de los exámenes que se delega en docencia y no en los profesores. En docencia es el departamento de docencia de la facultad. Me lo dijeron verbalmente, no me lo han comunicado por escrito. Me dijeron que ya habían mandado el correo, pero yo no lo he recibido, por eso fue que llamé preguntando. Pero respondiendo Profesor, concretamente a tu pregunta, Irene, la idea sería que fuera muy parecido a la vez pasada, que hay un periodo más o menos amplio, dijéramos desde la 1 hasta las 9 de la noche, para hacer el examen, y que una vez iniciado el examen, pues sí hay que cumplir con hacerlo
Me parece recordar que era en 90 minutos el examen anterior. Y en este sería probablemente la misma cantidad de tiempo. ¿Responde a tu pregunta, Irene? Sí, respondo a mi pregunta. Muchas gracias. Ok, ¿y puedes hacerlo así? ¿No tienes inconveniente? Pues espero que sí, poder hacer un examen y el otro sin que coincidan las horas. Bueno, Tendré que hacerlo de alguna forma así. si tienes inconveniente, avísame por favor y vemos cómo hacemos para solucionarlo. Vale, muchísimas gracias, profesor. Bueno, con gusto. Bien, si no hay más preguntas, dijéramos administrativas, pasamos a ver la materia de hoy. Profesor, solo como Sí, Luis. una dudilla. Dice que entonces hoy y el jueves tendríamos las últimas 2 clases que entran en el examen final, Sí, ¿verdad? El 29 es feriado. sí. Y en ese caso, el 2 de diciembre, ¿qué pasaría? ¿Habría clases, no habría clases o sería dudas? No entra, obviamente no entraría lo que... Yo pretendo tener clase todavía el jueves inmediato anterior al examen. Si me cambiaran la fecha del examen y valiera, pues sin duda entraría en el examen. Si no me la cambian y es el lunes 6, como entiendo que está programado, la clase sería, pues tal vez podría ser un repaso general o podría ser en particular sobre el impuesto al valor agregado, que va a ser la materia más castigada con esta carrera final del curso, que tiene que ver con que yo no pude dar la clase 2 días consecutivos por enfermedad y con que también que nos han tocado muchos feriados los lunes, ¿verdad? Como todos los lunes, como todos los feriados se mueven al lunes, en todos los feriados del semestre nos han afectado el curso. Ah, bueno, perfecto, entendido. Entonces, sí habría clases el 2 de diciembre. Perfecto. Sí, sí. Espero que eso sea de utilidad para los alumnos y no solo para el profesor. Que no, recuerdo de un expresidente costarricense que había recibido no sé qué cursos en Harvard y llegó a dar la charla que le invitaron a dar y había una persona en el aula. Y bueno, dio la charla con todo entusiasmo a esa única persona. Y cuando terminó, hizo ademán de irse y el que estaba ahí le dijo, no, usted no se puede ir, yo soy el siguiente orador y estoy aquí porque para que usted no hable solo. Espero que no sea lo mismo en mi clase del 2 de diciembre. Bien, hablemos de imposición sobre la renta, de impuestos sobre la renta. En primer lugar, quiero decir lo siguiente. A pesar de tener un nombre en singular, ley del impuesto sobre la renta, es lo cierto que tenemos varios, en plural, impuestos sobre la renta en nuestra ley 9072. Al menos se pueden identificar 4 impuestos. Impuesto a las utilidades, que es el que de manera general llamamos impuesto sobre la renta. Un segundo impuesto que se llama impuesto sobre las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Qué nombre más largo. Impuesto sobre las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. En tercer lugar, tenemos un impuesto sobre remuneraciones, un impuesto al salario y otras remuneraciones, en principio en relación de dependencia laboral. Y en cuarto lugar, tenemos un impuesto de remesas al exterior que en la doctrina se llama impuesto sobre los no residentes. En la doctrina y en otras legislaciones. Dicho en otras palabras, tenemos 4 cédulas. Una característica de nuestro impuesto sobre la renta es que es cedular.
Y esa cedularidad quiere decir que los impuestos que se contienen en cada una de esas cédulas, salvo excepciones muy contadas, son incomunicables, son impermeables con los otros tributos. Esto es, si estoy en el impuesto a las utilidades, no aplican las normas, ni la forma de cálculo, ni el devengo, ni las deducciones que serían normales en el impuesto al salario. Si estoy en el impuesto al salario, no aplican ni el devengo, ni la forma de cálculo, ni las demás normas de la cédula del impuesto sobre la renta, sobre las rentas de capital y sobre ganancias y pérdidas de capital. Tenemos pues 4 cédulas: utilidades, rentas y ganancias y pérdidas de capital, remuneraciones en relación de dependencia, remesas al exterior o impuesto sobre no residentes. De esas 4 cédulas, solo vamos a ver el día de hoy las 2 primeras. Y no veremos en el resto del curso, porque si no, no nos daría tiempo de ver nada de IVA, y es importante que al menos tengan algunas nociones del impuesto al valor agregado. Repito, no veremos las últimas 2 cédulas, a saber, el impuesto sobre la renta de las remuneraciones en relación de dependencia laboral, y tampoco veremos el impuesto sobre remesas al exterior, que se denomina en otras latitudes impuesto de los no residentes. Entonces, solo veremos las 2 primeras cédulas. Dicho esto, una primera característica es que de la imposición sobre la renta en Costa Rica es que nuestra imposición es cedular. Mientras que en la mayoría de los países del mundo la cedularidad ya no existe, si es que alguna vez existió, hay países en los que no existió nunca. En la mayoría de los países es un sistema obsoleto, anacrónico, abandonado, que además tiene serios problemas para cumplir con el principio de capacidad económica o contributiva. Pues una primera característica de nuestro impuesto es que es cedular. Todos los impuestos son cédulas. ¿Y qué significa cedularidad? Significa dividir la renta por su origen, y una vez que se determina su origen, se la encasilla en una cédula, en principio incomunicable, y a esa cédula se le aplican unas normas propias de ese impuesto, de tal manera que podemos decir que cada una de las cédulas del impuesto sobre la renta, o de los impuestos sobre la renta, son impuestos independientes, incomunicables. Incomunicables por término general. Después veremos que hay algunos pequeños puntos de contacto, algunas pequeñas excepciones a esa incomunicabilidad. La segunda característica, que es a la que hace alusión esta filmina, es que nuestra ley adhiere a la teoría de la renta producto. No adhiere a la teoría de la renta ingreso. No adhiere a la teoría de la renta ingreso, que también se llama renta incremento patrimonial. Y esto lo que quiere decir es que solo se graban las rentas producto de capitales invertidos, servicios prestados y bienes situados en el territorio nacional. En esa expresión que acabo de decir,
capitales invertidos, servicios prestados y bienes situados en el territorio nacional, hay un tercer principio, que es el principio de territorialidad. ¿Cuáles son las características que llevamos dichas hasta ahorita? Cedularidad, teoría de la renta producto, territorialidad. Decía que en esa frase están las dos segundas, la segunda y la tercera característica, porque lo que señala nuestra ley en su artículo primero, donde está esa frase que acabo de citar, es que la renta tiene que ser producto de capital, servicio, bienes. ¿A qué alude ese principio de renta-producto? Alude a que se grava la riqueza nueva que produce el capital. Esto es, el capital es una riqueza corporal o incorporal. Un ejemplo de riqueza incorporal puede ser la propiedad intelectual. Yo soy dueño de una patente, soy dueño de un modo de hacer negocios susceptible de registro y por el cual puedo cobrar. Soy dueño de un software sobre el que puedo dar derechos de uso. ¿Qué es capital? Es la riqueza durable, capaz de producir una utilidad, capaz de producir una renta. Entonces, la teoría del impuesto sobre renta, denominada renta producto, es que no se grava el capital, no se grava la propiedad, no se grava la riqueza corporal o incorporal capaz de producir una utilidad, sino que se grava la renta, la utilidad o riqueza nueva que produce ese capital. No siempre es fácil separar renta de capital. A lo que tenemos que fijar nuestra vista es que la renta es el producto neto y periódico que se extrae de una fuente capaz de producirlo, mientras que el capital permanece inalterado, permanece durable, es una fuente productiva que no es renta. Desde ese punto de vista se dice el capital se asemeja al árbol y la renta a los frutos que produce ese árbol. Si lo llevamos a nuestra teoría civil, veremos que también se habla de frutos. Los frutos civiles son los frutos del alquiler, del arrendamiento. No es el bien que produce ese arrendamiento, esos frutos civiles. Ese es el capital inmobiliario. Es el fruto, el arrendamiento, lo que se obtiene por la explotación de ese capital. Por tanto, la teoría de la renta producto alude a que se obtiene un rendimiento, se obtiene un beneficio, se obtiene una utilidad que es netamente separable de su fuente. No pretende la ley gravar el capital, sino que pretende gravar la renta, como dice su nombre, sin afectar el capital. La otra teoría, la teoría que a nivel teórico, por lo menos a nivel doctrinario, compite con la teoría de la renta producto, es la teoría de la renta incremento patrimonial, también a veces llamada renta ingreso. Para esta teoría, renta es todo ingreso que incrementa el patrimonio. Es un concepto más amplio que el de renta producto.
Porque en renta producto no están incluidos los ingresos ocasionales, tales como las plusvalías, las donaciones, los legados, las herencias, las ganancias de juego. Porque noten que en esos casos que estamos hablando, la plusvalía no es producto de la actividad del contribuyente, sino que es producto de una actividad externa al contribuyente. ¿Cuál es la plusvalía? El incremento en el tiempo del valor de una propiedad por la evolución natural de la economía, por las decisiones que toman los gobernantes o las que toma el Banco Central. Pero no tiene que ver con las decisiones que toma el dueño de ese capital. Y lo mismo podríamos decir de las donaciones. El incremento en mi patrimonio por una donación, siendo que es perfectamente real, no proviene de mi actividad, no es producto de mi actividad, sino que es producto de un tercero, del donante. Lo mismo los legados. Las ganancias de juego son completamente aleatorias, no son atribuibles, no hay relación de causa-efecto entre lo que produce la renta y la renta. Es una utilidad plenamente aleatoria. En otras palabras, la teoría de la renta-producto exige que la renta establemente provenga de los factores de producción, a saber, bienes, servicios, capitales. Y por tanto implica la teoría, no la de incremento, sino la teoría de la renta-producto, implica el someter aquellos bienes a la actividad productiva, el destinar aquellos bienes a la actividad productiva, el afectar esos bienes a la actividad productiva. De tal manera que si una renta, si un ingreso proviene de algo que no es estable, que no está afectado, que no está sometido, al menos en la intención, a la producción de rentas, entonces no es gravable. Supongamos que Miriam es una persona que tiene grandes habilidades histriónicas y que los de Canal 7 se acercan a Miriam y le dicen: te pagamos $10,000 si haces un anuncio para nosotros. Y Miriam dice: hombre, me caerían bien esos $10,000 y además la experiencia me gusta. Y acepta Miriam y hace ese anuncio para Canal 7 y le pagan los $10,000. Pues bien, esos $10,000 por el concepto de renta producto no son renta en el sentido del impuesto a las utilidades, puesto que no tienen estabilidad, no tienen afectación, no tienen esa permanencia, sino que es un ingreso ocasional. Para esta segunda teoría, esos $10,000 que se ganó Miriam con el anuncio sí que serían renta, porque renta es todo incremento patrimonial. Renta es, para esta teoría, la diferencia entre los dos estados patrimoniales en un lapso de tiempo. Cuando empezó el periodo fiscal tenía 100 y cuando terminó el periodo fiscal tenía 150. La diferencia, esos 50, son renta incremento patrimonial. Uno de los teóricos, el profesor Du, dice que son los ingresos menos los gastos para obtenerlos, más los consumos de la persona, más el incremento en el valor del activo. Por tanto, no es, según este profesor, la mera diferencia, sino la diferencia más lo consumido
¿Por qué? Porque lo consumido de alguna manera ya ingresó en el patrimonio de aquel que lo consume. Nuestra ley del impuesto sobre la renta en general, y ahora estamos hablando en particular de la primera cédula, el impuesto a las utilidades, se adhiere a la teoría de la renta producto. No adhiere a la teoría del incremento patrimonial. Pero como sucede en el resto del mundo, ninguna legislación es químicamente pura en una teoría o en la otra. De tal manera que esa afirmación que acabamos de hacer, la ley costarricense adhiere en general a la teoría de la renta producto, tiene matices, tiene matizaciones, porque hay algunos elementos de la teoría de renta incremento patrimonial que están incorporados a la ley. De manera general, renta producto, de manera excepcional, en algunos puntos concretos, algunos elementos de la segunda teoría, incremento patrimonial. La teoría de la renta producto pone énfasis en el origen y es objetiva. Ve la renta en el conjunto de los productos o frutos obtenidos. La segunda teoría, renta incremento patrimonial, pone énfasis en el resultado y es subjetiva. ¿Cuál es el patrimonio del sujeto? ¿Cuánto aumentó su riqueza? En general, las legislaciones del mundo han ido evolucionando desde renta producto a renta incremento patrimonial, pero ninguna, por lo menos que yo sepa, ha dado el paso completo. Ninguna legislación, hasta donde yo conozco, es químicamente pura de la teoría renta incremento patrimonial, sino que a lo más que llegan es a una mixtificación entre las dos teorías. Es renta producto más algunos elementos de renta incremento patrimonial. Y podríamos decir, si tuviéramos que calificar o situar a nuestra ley del impuesto sobre la renta, en que nuestra evolución va en el mismo sentido que la del mundo, pero estamos bastante atrasados. Estamos mucho más cerca de renta producto que de renta incremento patrimonial. Otros dicen, pues no, estas teorías no sirven para nada y lo que interesa es lo que disponga el ordenamiento positivo. Bueno, pues sí, pero podríamos decir, las teorías nos ayudan a entender mejor dónde está nuestro ordenamiento. Vamos a pasar a otro concepto. Hablamos de cedularidad, hablamos de territorialidad, hablamos de fuente, renta producto, y ahora vamos a intentar introducir un nuevo elemento que es el elemento de renta global. El sistema cedular, ya lo dijimos, distingue las rentas según su origen. Las rentas de capital, las rentas de trabajo, las rentas mixtas, y las grava separadamente, generalmente con alícuotas proporcionales, pocas veces con alícuotas progresivas, y suele, es lo más frecuente, no admitir deducciones. Este sistema también recibe el nombre de sistema real. En general, en Costa Rica tenemos un sistema cedular o analítico. El otro sistema, quizás el sistema de los países del primer mundo, de los países exportadores de capital, es un sistema global o sintético. No separa las rentas, sino que aglutina o grava el conjunto de rentas, con independencia de su origen, con alícuotas progresivas y también permitiendo deducciones. Este sistema suele llamarse sistema personal por oposición al sistema real. Primitivamente, ha habido otros sistemas, por ejemplo, el sistema indiciario, que
hacía presunciones según el número de puertas y ventanas que tenía la fachada de la casa, y así presumía cuánto era aproximadamente el ingreso del dueño. No sé si es cierta la anécdota, pero me dicen que en los Países Bajos, en la actual Holanda, Bélgica, estas construcciones muy elevadas, de fachadas poco anchas y muy elevadas, con segundos y terceros pisos y a veces más, tenían que ver con este sistema indiciario, porque era un índice, el número de metros cuadrados, perdón, de metros lineales de la fachada. Si la fachada tenía 12 metros, pagaba más impuestos que si tenía 10, y por eso es que en esos países las fachadas se hicieron muy altas para que el impuesto fuera menos gravoso. Entre cedular y global, ya mencionamos que el sistema nuestro es cedular, el sistema de los países, de la mayoría de los países del primer mundo, es global. Hay también sistemas o formas mixtas. Por ejemplo, con un sistema cedular básico, con algunas deducciones causales, pero que se suman otras categorías a las que se aplican alícuotas progresivas y mayores deducciones personales. De nuevo, no hay un sistema cedular puro, no hay un sistema global puro. Es cierto que en los países de exportadores de capital, el impuesto tiende a ser global, o mayormente global, y solo el cedular es un efecto residual para algunos ingresos. Estas discusiones sobre si Costa Rica debería tener un impuesto territorial o debería tener un impuesto global están de gran moda en nuestra Asamblea Legislativa. Vean que en el 2018 se reordenaron, en diciembre del 2018, con efecto a partir del 1 de julio del 2019, se reordenaron las cédulas, hubo una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que cambió notablemente nuestro impuesto sobre la renta, o nuestros impuestos en plural sobre la renta. Pero ya hay un proyecto que está en discusión y que está convocado para discusión en la Asamblea Legislativa de impuesto global dual, mayormente global con algunos elementos cedulares, es decir, un impuesto mixto en este esquema que tiene nuestra filmina que acabo de dejar. 4 palabritas sobre la historia del impuesto sobre la renta. El primero que implantó este impuesto fue William Pitt, en 1798 en Inglaterra, con ocasión de las guerras napoleónicas, de la guerra contra Francia, para financiar esas guerras. Fue derogado y restablecido varias veces hasta Robert Peel, fecha en la que fue derogado finalmente. Era cedular en sus orígenes, pero mixto a partir de 1910, puesto que después de Robert Peel hubo una nueva aprobación del impuesto. La teoría original no la teoría actual, viene de esos años, primera mitad del siglo XIX. En Prusia, en 1891, se creó un impuesto sobre la renta global que despertó mucha resistencia. En Estados Unidos, en 1815, la guerra contra Inglaterra, de 1815, la única guerra en la cual la capital estadounidense ha sido invadida por un ejército extranjero y además sufrió un incendio terrible, fue un impuesto temporal, un impuesto para financiar los gastos de esas guerras de 1815
y también la Guerra de Secesión estadounidense de 1862 a 1865. Temporal para financiar los gastos de la guerra, y una vez que concluyan esas guerras, perdía su vigencia ese impuesto. En 1892 pretendió implantarse nuevamente, pero fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de ese país. Y aquello requirió una enmienda a la Constitución para que el impuesto pudiera implantarse sin violar la Constitución. Esa enmienda fue en 1908 y una vez aprobada la reforma constitucional y aprobada por los estados esa reforma constitucional, me parece que son 2/3 de estados los que la tienen que aprobar, se implantó nuevamente el impuesto en 1913, pero ya no fue ni cedular ni global, sino mixto a partir de 1913. Vamos a nuestro pequeño terruño. Alfredo González Flores propuso y se aprobó en el contexto de la Primera Guerra Mundial varias leyes tributarias, entre ellas la Ley 73 de Impuestos sobre la Renta, aprobada el 18 de diciembre de 1916, y don Alfredo fue derogado. Noten que esas dos leyes, 72 y 73, establecían un impuesto directo a la propiedad en el primer caso, a la renta en el segundo caso, y aquello despertó grandes resistencias, por lo que apenas un mes y 9 días después, el 27 de enero de 1917, don Alfredo fue derrocado por su ministro de guerra, Federico Tinoco. Dicen las malas lenguas que cuando le fueron a decir a don Alfredo, mire que hay un golpe de Estado en curso, don Alfredo dijo, avísenle a Pelico. Y Pelico, es decir, Federico, era el que le daba golpe de Estado. El golpe de Estado de 1917 implicó la derogación de esas normas, de ambas normas, 72 y 73 de 1916, que no volvieron a ser aprobadas sino hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que durante la década de los 20 formó parte del programa del general Bolio, del programa del Partido Reformista. Volver a crear la imposición sobre la renta. Pero por razones históricas que exceden el marco de este curso y de esta clase, no pudimos aprobar una norma así, o no pudieron los legisladores aprobar una norma así, sino hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Noten que en ambos casos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los ingresos financieros del Estado estaban muy afectados, y en el segundo caso además había habido una huelga de maestros por temas de remuneraciones que exigían más ingresos para satisfacer esas peticiones de los maestros. Por tanto, se aprobó la ley 837 del 20 de diciembre de 1946, que fue la primera norma de impuestos sobre la renta verdaderamente permanente, la primera que estuvo realmente en vigor, y que estuvo en vigor hasta que se sustituyó 42 años más después por la ley 7092 del 21 de abril de 1988. Esta última, la que actualmente nos rige, ¿en qué contexto se aprueba? En contexto de crisis, la crisis de los años 80. Y noten que ha sufrido 65, creo que ya van 66 reformas legislativas en los 33 años que han
transcurrido desde el 88 hasta el 2021, es decir, en promedio, una reforma cada 6 meses. El doble de reformas que el número de años. Decíamos pues que las características generales de nuestra imposición sobre la renta son renta-producto, son territorialidad, son cedularidad. Y la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, la ley del 4 de diciembre del 2018, que entró a regir el 1 de julio siguiente del 2019, no altera gravemente esas características generales. En la cedularidad seguimos teniendo una norma cedular, unos impuestos cedulares, simplemente se redistribuyó la cedularidad. Algunas materias imponibles que estaban en una cédula se pasaron a otras. En territorialidad estamos sin cambios. Rentas producidas por capitales invertidos, bienes situados o servicios prestados en el territorio costarricense. Y además, renta-producto. Rentas producidas por bienes, servicios, capitales. Sin embargo, este último concepto, renta-producto, se amplía, se modifica, se lleva en algún grado hacia renta-ingreso, incremento patrimonial, puesto que se graban las ganancias de capital. Estamos recapitulando, tenemos un impuesto para domiciliados, o mejor dicho, tenemos 3 impuestos para domiciliados: el impuesto a las utilidades, el impuesto sobre las rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital, y en tercer lugar, el impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal dependiente. Y tenemos un segundo criterio, que es el impuesto para no domiciliados, que es el impuesto de remesas al exterior. Entonces, cuando nos enfrentamos a una renta, ¿qué es el primer criterio que debemos tener en cuenta para clasificar la renta? El primer criterio es el domicilio del perceptor. Si no está domiciliado en Costa Rica, pero es renta de fuente costarricense, entonces le corresponde el impuesto de remesas al exterior, que en otros países se llama impuesto para no domiciliados. Si está domiciliado en Costa Rica, entonces le toca a alguno de los 3 primeros impuestos: a las utilidades, a las rentas de capital o a los rendimientos del trabajo personal. Dice el artículo 1 de nuestra ley: se entenderá por rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense los generados en el territorio nacional provenientes de servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados que se obtengan durante el periodo fiscal de acuerdo con las disposiciones de esta ley. ¿Hay globalidad? Pues en realidad no hay globalidad, excepto que los de la primera cédula, la cédula de impuesto a las utilidades, pueden atraer las rentas de la segunda cédula, pueden atraer las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, que sean producidas por aquellos elementos que estén afectos a la actividad lucrativa. Dicho en otras palabras, hay comunicación, poca, breve, excepcional, pero hay comunicación entre la primera y la segunda cédula, de tal manera que las rentas de la segunda cédula pueden atraerse a la primera en virtud del procedimiento de afectación. En virtud de la afectación. El artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se encarga de decir en el párrafo 6º que nunca no son integrables las rentas de la tercera cédula, rentas al salario. Y tampoco son integrables las rentas de los no domiciliados. Solo la segunda renta es susceptible de ser, por afectación, subsumida en la primera cédula.
Aunque el artículo 5 dice cuando las rentas, los ingresos o los beneficios de fuente costarricense indicados en el párrafo anterior estén sujetos a una retención que sea considerada como impuesto único definitivo, el monto retenido se considerará como un pago a cuenta de este impuesto. Realmente es un párrafo muy difícil de entender. Porque si es único y definitivo, no puede ser un pago a cuenta, no puede ser un pago provisional. Ese quinto párrafo del artículo primero debería interpretarse como si dijera: cuando las rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense indicados en el párrafo anterior estén sujetos a una retención que sea considerada como impuesto único definitivo, en caso de que no existiese actividad lucrativa, entonces el monto retenido se considerará como un pago a cuenta de este impuesto. Si no hay afectación, le toca la segunda cédula. Si sí hay afectación, si están sujetos a una actividad lucrativa, los bienes, los servicios o los capitales que la producen, entonces se atraen de la segunda cédula y se subsumen en la primera cédula. Y vamos a dejarlo ahí para tener un descanso de 10 minutos. Si no hay dudas, preguntas, aclaraciones, lo hacemos en este minuto.